tengamos en la vida, tanto más podremos mirar atrás y ver las innumerables formas en que hemos cambiado, crecido y madurado. Todos crecemos y cambiamos a través de nuestra vida. Las cosas que alguna vez pensamos que eran importantes ahora parecen sin importancia. Esto también es cierto en nuestra vida espiritual. A medida que somos discipulados y desarrollamos madurez de maneras que no esperábamos, esta lección analiza la última parte de la vida de Jacob, particularmente su decisión de dejar a un lado los errores del pasado. Y ahí pues se está refiriendo al engaño que él hizo, ¿verdad? Por haber tomado un lugar que pues no le pertenecía en ese tiempo. Dice, y humillarse ante el Señor. En su historia vemos la gracia restauradora de Dios y se nos recuerda que sus promesas perduran. Al decir que no le pertenecía, lo miramos figuradamente, porque Dios ya lo había predestinado. Dios ya le había dicho a su madre, ¿verdad? ¿Quién iba a servir a quién? Entonces ya esa parte ya la sabemos todos. Pero es más que nada es la decisión, la manera en que él engañó a su padre. Por eso Dios nos da el versículo de Proverbios 3, del 5 al 6. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En la lección pasada, dice así el libro, vimos que Jacob huyó de Saúl. Hubo consecuencias, mi hermano, después de que él tomó esa decisión, ¿verdad? De que hizo de esa manera. Dice, la lección pasada dice, vimos que Jacob huyó de Saúl para vivir con su tío Labán en la región de Padán Aram, al norte de Mesopotamia, donde se había originado la familia. Vamos a ver los orígenes, mi hermano, nomás un pequeño recordatorio. Vaya conmigo a Génesis 24 y ahorita empezamos el estudio, nomás para recordar cómo fueron los orígenes y cómo volvió a su tierra. Génesis 24, 4. En el 1 dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y ahí nos brincamos al 10 y dice, y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puestos en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Y ahí nos brincamos al 25, Génesis 25, capítulo 25, versículo 20. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. ¿Se fijan? Ahí ya regresamos. Ahora sí vamos a empezar el estudio. Génesis 32, del 21 al 26. Amén. Dice, si usted recuerda para atrás, mi hermano, en el 32 al principio relata en la manera que Jacob se encontró con Esaú. Usted se recuerda, él dijo, tengo que regresar a pedir, porque estaba arrepentido de la manera en que había engañado a su hermano también. Había esa necesidad en él de volver con su hermano, de hacer las paces. En el capítulo 32 del 1 en adelante muestra la manera en que él empezó. Si quieren mejor vamos a leerlo. Dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim.
Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió, y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas, y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, entonces dice, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham. Ahí Jacob hizo una oración a Dios diciendo: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No vengo acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Ahí, mi hermano, si se fija, él hizo una oración a su padre, a su Dios, al Dios de su padre, diciéndole que, porque ya había tenido un encuentro con él, por sueño le había revelado lo que tenía que hacer, y también le había revelado lo que iba a hacer con él. Por eso le dijo en el 12: tú me has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar. Cuando le dijo eso, mi hermano, dio una confianza hacia Dios. Yo aquí le puse creyó. Dice: y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos cada manada de por sí, y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres? ¿A dónde vas? ¿Y para quién es esto? ¿Qué llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, y he aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquella manada, diciendo: conforme a esto hablaréis a Saúl cuando le hallaréis. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizás le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Cuando dice esta palabra, mi hermano, yo me acuerdo, el Señor me daba el versículo de Salmo 4:8, cuando dice el Señor: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. Solamente, mi hermano, cuando usted pone la mirada en el Señor, con esa fe, esa certeza que Dios es su plenitud, que Dios es todo, que Él es todopoderoso, que no hay nada imposible para Él. Cuando usted toma esa confianza certera en su corazón, usted va a dormir en paz, como lo hizo Jacob. Por eso yo le puse aquí Salmo 4:8, porque lo comparo con ese versículo. Cuando usted se duerma, póngalo en práctica. Nomás es un pequeño consejo. Dice el 22: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 2 hijos y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenían. Dice el libro: a veces la vida es complicada aún para aquellos que siguen al Señor. Luchamos y fracasamos, no obstante, creemos confiadamente que Dios es quien dice ser. Esto también era cierto en los tiempos del Antiguo Testamento.
Si Jacob no sabía cuándo se cumpliría la promesa, tenía la vista puesta en ese día. Jacob estaba creciendo y aprendiendo. Y luego vamos a seguir leyendo. Ahora dice Génesis. También lo que Dios nos muestra aquí, mi hermano, es la persistencia que Jacob tuvo. Eso es lo que vamos a mirar a continuación. Dice 27 al 32. Dice 26. Y dijo, ¿dónde me quedé? Ahí, el 24. Dice el 24. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando él, mi hermano, hizo pasar a su familia al arroyo, dice que él se encontró con una persona, con un hombre, y empezó a luchar con esa persona. Y dice el 25, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Desconyuntó significa que se salió el hueso de su muslo para poderlo vencer, podemos decirlo así, porque miraba a esa persona que no podía contra Jacob. Y dice 26, y dijo, déjame, porque raya el alba. Esta persona le decía a Jacob, ya déjame, o sea, porque va a salir el sol. Dice, y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Vamos a ir al libro de Jueces, mi hermano, Jueces 13, 17, y vamos a mirar quién es esa persona con la que él estaba luchando. Jueces 13, 17. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Vamos al libro de Isaías 9:6. Todos sabemos a quién es el único al que se le puede llamar admirable. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jacob, mi hermano, estaba peleando con Dios mismo esa noche. Vamos a seguir leyendo en el 30, dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Por esto no comerán los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Dice el libro, todos hemos tenido momentos de transformación en nuestra vida, incluidos los encuentros espirituales. Génesis del 32, 27 al 32 registra uno de sus momentos famosos en la vida de Jacob. Cuando se le preguntó a Jacob cuál es su nombre, no se trataba solo de una presentación pasajera. El nombre Jacob significa suplantador o falsificador. Y esta relación está relacionado con el engaño. Vamos a ir al libro de Génesis, mi hermano, ahí mismo, del 27 al 36, para nomás corroborar de lo que nos está hablando.
27:36. Cuando él engañó a su hermano Esaú le dijo, y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. ¿Ven? Por eso ahí va el nombre, por eso el Dios mismo le dijo, ¿cuál es tu nombre? A veces así Dios se presenta con nosotros y nos dice, ¿cuál es tu nombre? Hay veces que tenemos que prestar mucha atención en las palabras que Dios nos dice. A veces leemos su palabra tan rápido que no nos detenemos en lo que Dios nos quiere hablar. Cuando el ángel le preguntaba, ¿cuál es tu nombre? Es porque Dios quería que él confesara su pecado, que él confesara quién era él. Al él confesar su nombre, él estaba dando lo que él era. Y tú al confesar tu pecado, dice, Señor, que pecado confesado es pecado perdonado. Cuando tú te presentas delante de Dios, no te presentes con una máscara, porque todo lo conoce el Señor, todo. Y esto es lo que Dios me mostró también a mí. Dios es maravilloso. Y hace rato mi hermana nos decía, a veces nos sentimos indignos cuando nos paramos delante del Señor. Y a veces le sacas la vuelta cuando al dormir dices tú, es el momento de encararme con Dios. Cuando llega la noche de dormir, dices, es el tiempo que tengo que hablar con Él y darle cuentas a mi Padre y rendirle y decirle a mi patrón, a mi patrón que me da la vida, que me da el trabajo, a mi Padre que me da la vida, a mi dador, a mi médico, a mi sanador, a mi restaurador, a mi libertador, a ese Dios santo, y te da, a veces le sacas la vuelta porque no sabes cómo acercarte a tu Padre. Y nos decía nuestra hermana, nuestro Señor Jesucristo ya pagó el precio y Él lo único que quiere es que te acerques. Pero siempre el dedo acusador, ¿verdad?, del enemigo siempre está enfrente y diciéndote en qué le fallaste al Señor en este día. Pero grande es el Señor en misericordia y su gracia que hasta el día de hoy derrama sobre la tierra y en nuestras vidas. Y es el que nos acerca, mi hermano, nos acerca cada noche, cada tiempo, en todo tiempo. Por eso decía nuestra hermana hace rato, alábale al Señor, cántale al Señor en tu trabajo y en tu aflicción, en lo que estés pasando. Porque en medio de la alabanza el Señor se manifiesta. A Él le encanta que tú le cantes, que le alabes, que le des gracias, que te sinceres con Él, que no te acerques con Él con esa máscara, con esa cubierta. Ábrele tu corazón y dile, Señor, pasó esto en el día, tú lo conoces, Padre, mi dador, gracias. Y esto es lo que el Señor me enseñó. Vamos a seguir leyendo. Dice el libro, Jacob se había encontrado con Dios cara a cara en la oscuridad y vivió para contarlo. E incluso recibió la bendición de Dios. Esa bendición fue sencilla e indescriptiblemente profunda. Dios cambió el nombre de Jacob, reafirmando que sus descendientes, el pueblo de Dios, la simiente de Abraham, serían bendecidos por Dios y a través de ellos toda la raza humana sería bendecida. El plan y la promesa del acto de Dios continuaron desarrollándose y avanzando hasta el día de hoy. Vamos a ir al libro de Génesis, ahí vamos a regresar al 35. Si usted tiene tiempo, que sí lo tiene, en sus casas, mi hermano, lea el 33 y el 34, porque el estudio no lo da, pero usted léalo, mi hermano, también está impresionante lo que pasó. Nos brincamos a 35:1. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob, ahí vamos a pararnos, vamos a regresarnos a qué se refiere el Señor cuando dice, cuando sube a Betel, o sea que regresara otra vez a Betel, cuando
me aparecí, que era lo que hablábamos ahorita al principio. Si se acuerdan cuando le dije que Dios le había aparecido a Jacob. Vamos a Génesis 28, 10. Y el 22 dice: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Ahí se acuerda usted que ella iba huyendo de su hermano, ¿se acuerda? Y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a aquella tierra, a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Aleluya. Gracias, Padre. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puertas del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Volvemos, mi hermano, al 35:2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel. Vamos a pararnos ahí. Ahí es otra cosa, mi hermano. Cuando nuestro padre le dio la oportunidad a Jacob de tener un arrepentimiento y esa paz con su hermano, porque hicieron la paz, después cuando el Señor lo bendijo, dándole la confirmación de lo que él ya le había dicho, que su descendencia, ¿verdad? Y que esa tierra iba a ser de ellos, también el Señor le dijo otra cosa. Le dijo el 2. Dijo Jacob a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Esa es otra cosa importante, que Dios nos encarga a nosotros como hijos, que quitemos toda nuestra vana manera de vivir, nuestra manera antigua de vivir. Es tan importante quitarla por completo, nuestra manera de vivir antigua. Ya no traigamos del pasado al presente lo que antes hacíamos, o nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestras fees. Inclusive hay veces que somos tan supersticiosos de pensar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo así bien simple: si pasa un gato negro por el frente de nosotros, antes decíamos: ¡ay, es mala suerte, rodéalo! O si pasabas por abajo de una escalera, pues decías tú: pues no puedo pasar por abajo de la escalera. O por ejemplo, la sal. A veces que la familia te quieren pasar la sal de la mesa de mano a mano y dicen: no, ponla en la mesa, porque dicen que podemos causar problemas entre tú y yo. Entonces, son supersticiones, ¿verdad?, que a veces entre familias de generación a generación se van contagiando o se van aprendiendo, más bien aprendiendo. Eso es lo que Dios también quiere de nosotros, que limpiemos, que quitemos, arranquemos de nuestras vidas, para que nuestra descendencia no se traspase
conoce esas enseñanzas falsas que el enemigo por este tiempo de nuestros antepasados y en la actualidad nos ha seguido engañando, que ya la quitemos por completo. Y eso es lo que Jacob le dijo a su familia: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, limpiémonos, dice, y mudad vuestros vestidos. Para mí, cuando Dios nos dice nuestros vestidos, está hablando de nuestra alma, de nuestra pureza, de nuestro corazón, de lo que no se mira. Porque las cosas que se ven por fuera, pues tú las puedes arreglar fácilmente, como nuestra manera de vestir. Ya no vistes como antes vestías, ya no te comportas como antes lo hacías, pero hay veces que todavía siguen estando unas raíces de amargura dentro, un coraje sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre tu vecino, sobre alguien que te hizo mucho daño, y hay veces que por eso no podemos avanzar en lo espiritual, porque siguen estando esas raíces tan arraigadas que no te dejan crecer en lo espiritual. Dios quiere hacer algo tan maravilloso en tu vida, una pureza tan especial en ti, y no la puedes hacer porque sigues arrastrando como unas cadenas que no dejas que Dios sea tu libertador. Ahorita, como decía, que Dios te hizo libre, había un cantito, ¿verdad? Libre, Cristo me hizo libre, pero hay veces que nomás lo estamos cantando, pero verdaderamente nuestra alma está encadenada porque sigues estando todavía con recuerdos de alguien o de algo que te hizo mucho daño en tu pasado. Entonces dice el Señor: y mudad vuestros vestidos, cambiemos, arranquemos, cambiemos nuestra manera de lo que está aquí adentro. Deja que el Señor lo haga, lo limpie, lo arranque, lo purifique desde adentro, porque Él es el único que lo puede hacer. Nomás lo que Dios pide es que estemos dispuestos a que Él lo haga, a que nos rindamos a Él. Esa es la palabra, rendir nuestras vidas a Él. Dice el 3: y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Miren, hermano, qué maravilloso cuando usted puede cumplir lo que usted le promete al Señor. A veces que en medio de nuestra angustia podemos prometer muchísimas cosas a Dios, pero Dios nos dice que no nos adelantemos a prometer cuando luego no cumplimos. Entonces también tengamos cuidado en eso, pero sí reconozcámosle al Señor que Él siempre está con nosotros, como Él lo dijo: respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Dice 4: así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los arcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron en el terror de Dios, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Por qué dice eso, mi hermano? Por eso le dije que luego usted mirara para atrás. En el versículo 34 narra cómo a una de sus hijas la tomaron. Dice aquí el 34, 1 y 2, dice: salió Dina, la hija de Lea, una de las esposas de Jacob, dice, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país, dice, y la vio Siquem, hijo de Amor, Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pues al saber esto, mi hermano, los hijos de Jacob se enojaron tanto que luego engañaron. Es que necesitan leerlo todo. Si yo me pongo a explicarlo, me voy a tardar un poquito. Pero así en resumidas cosas, este hijo de este príncipe sí quería a esta mujer, sí la quería, le atrajo y la quería como esposa. Pero ellos estaban enojados porque la había tomado, la había deshonrado. Aparte no era de su descendencia, no era de ellos, era de otra, ¿cómo se dice la palabra? De otra nación, sí, de otra descendencia, no era de la descendencia de Abraham. Ellos le dijeron, los hijos engañaron a este príncipe diciéndole: ok, está bueno, te vamos a dar a nuestra hermana, pero necesitas
circuncidarte porque no perteneces a nuestra descendencia, podemos decirlo así, a nuestra familia. Necesitas circuncidar también a tu nación. Pues tanto era el amor de él hacia esta mujer que dijo, sí, acepto. Pues cuando todos los hombres de esa nación se circuncidaron, pues los hijos miraron que ellos estaban débiles porque se habían circuncidado. Pues ¿qué fue lo que hicieron? Estos hombres, los hijos de Jacob, mataron a todos los varones de aquella nación. Entonces, y no nada más eso, tomaron a las mujeres y a los niños y se las llevaron. Y también robaron esa nación. Cuando Jacob se da cuenta, le dijo, mira lo que has hecho. Ahora estos hombres van a seguirnos y nosotros somos pocos y nos van a acabar con nosotros, van a acabar con nuestra descendencia. Por eso dice el 5, y salieron, cuando ellos se fueron de allí, y salieron, dice, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Por eso dice esa razón. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, que viene siendo Betel. Dice, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios. Cuando oía de su hermano, el 8, entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon-Jabuk. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto a Padán Aram, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Aquí en el libro, mi hermano, en la Biblia que yo tengo, es una Biblia que tenemos de estudio, dice aquí que Israel puede significar el príncipe con Dios, el que lucha con Dios o Dios lucha. Dice, a pesar de sus debilidades de carácter, Dios celebra a Jacob por su tenacidad. Él es un luchador como tal, o sea, lo ve como un modelo a imitar cuando se enfrenta dificultades o la necesidad de una transformación completa. Y ahí nos lleva el libro de Oseas. Pero en sí, Israel, mi hermano, significa el que lucha con Dios, o Dios lucha, o sea, que Dios está con él. Dice el 11, también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, reyes saldrán de tus lomos, la tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra. ¿Se acuerdan de la piedra que había agarrado en aquella vez? Pues esa es, dice, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. ¿Qué nos enseña también el Señor, mi hermano? Dios le cambió su nombre. Cuando Dios le dice, ¿se acuerda cuando tuvo el primer encuentro con él mismo? Le dijo, ¿cuál es tu nombre? Le dijo Jacob. Dijo, ya no se llamará más tu nombre, Jacob. Pero no le dijo cuál iba a ser su nombre. Ahorita ya el Señor le dijo, tu nombre ya no va a ser Jacob, se llamará Israel. Porque Dios iba a estar con él, Dios está con él, Dios pelea con él. ¿Qué nos enseña a nosotros? Dios también nos cambió el nombre a nosotros. Eso el Señor me lo dio a mí también. Y le doy gracias a Dios. ¿Qué nos falta a nosotros, mi hermano? Creerle como Jacob lo hizo. Creerle y hacerlo su Dios, así como Jacob lo hizo. En aquel entonces, al principio, sabemos que Jehová era el Dios de Isaac, su padre. Lo conocía por su padre. Pero a veces que Dios es como nuestros hijos, nosotros le enseñamos a nuestros hijos quién es nuestro Dios, las maravillas que hace con nosotros, los milagros que Dios ha hecho en nosotros, pero va a llegar el día en que nuestros hijos van a tener una experiencia personal con Dios.
¿Por qué? Porque es necesaria que cada uno de nosotros tengamos ese encuentro personal con Dios, como ya lo tenemos cada uno de nosotros. Pero a veces que se nos olvida ese encuentro que tuvimos con el Señor y dejamos de creerle a lo que Él es. Por eso ahorita decía nuestra hermana, ¿quién es Dios? Dios lo es todo. Dios es plenitud. Dios lo cubre todo. Y a veces se nos olvida porque vivimos tan apresuradamente en esta vida, y a veces también las dificultades, los problemas, los viles, tantas cosas que nuestras mentes tienen que se ocupan, y a veces no le dejamos espacio. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién Él es? Él es nuestro ayudador. Él es todo. Como aquí decía el 11, decía Dios, yo soy el Dios omnipotente. Y esa es otra cosa que nos tenemos que llevar hoy en esta noche. Él es nuestro Dios omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Todopoderoso. Todo en su plenitud. No es a medias, lo es todo. Crece, le dice el Señor, crece y multiplícate. El Señor también nos dice en esta tarde, crece, multiplícate. ¿Crece en qué? En el Espíritu. ¿Crece en qué? En sabiduría. ¿Crece en qué? En humildad. ¿Qué nos enseñó también Jacob? Esa es otra parte que también nos enseñó Jacob. Él se humilló, él reconoció que él había hecho mal a su hermano, y él reconoció que necesitaba tener esa paz con su hermano, porque si no tenemos paz, mi hermano, usted pudo haber aceptado a Cristo y pudo haberle creído todo lo que Dios le ofrece, una vida nueva, eterna, una vida de paz, tanto aquí en la tierra, y una vida de paz por la eternidad allá en los cielos. Pero también nos enseña que para poder avanzar, para que Dios te pueda bendecir, porque fue cuando después de que él hizo las paces con Esaú, fue cuando Dios lo bendijo. No hubo una bendición completa hasta que él no hizo las paces con su hermano. Esa fue otra cosa que también Dios nos enseñó. Si usted se fija, Jacob le entregó parte de lo que él había ganado, se lo entregó con todo su corazón a su hermano para encontrar gracia. Él no miró que su hermano lo estaba buscando para matarlo, él lo estaba buscando de todas maneras, él buscaba tener esa paz con su hermano. También esa es otra lección que Dios nos da. Busquemos la paz con nuestro hermano, aunque ese hermano nos haya hecho daño, la busquemos nosotros primeramente, para que luego el Señor pueda bendecirnos de la manera en que Dios quiera bendecirnos completamente. Y luego Dios también nos dice, crece, multiplícate. También Dios nos dice, como Abraham, que tu descendencia iba a ser multiplicada. También ahí entramos nosotros, mi hermano, nuestra descendencia va a ser multiplicada. Y ahora lo podemos ver con victoria de Jesús. Nuestros hermanos ahora ya tuvieron una descendencia. ¿Quién es? Victoria. ¿Qué va a pasar el día de mañana? No lo sabemos, pero estamos asegurados con Cristo. Dice, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. No estamos hablando, podemos decir, aquí en la tierra, reyes, candidatos, mi hermano, pero busquemos que nuestros hijos sean pastores, evangelistas, maestros. Eso es lo que nosotros como padres, porque todos los que estamos aquí somos padres y tenemos hijos, pidámosle a Dios que nuestros hijos lleguen a hacer eso para el día de mañana. Oremos también por nuestros hijos para que Dios cumpla sus promesas, de que Dios levante de nuestros hijos sacerdotes, podemos decirlo así, pastores, maestros, evangelistas, los ministerios que Dios tiene para su iglesia. Pero no quitemos ese enfoque, mi hermano, porque a veces nos desenfocamos y nos olvidamos de algo tan importante que es en lo espiritual. A veces nos enfocamos más que nuestros hijos tengan una buena carrera, que nuestros hijos crezcan y sean los profesionales y sean los mejores doctores, los mejores contadores, los mejores maestros, pero nos olvidamos de lo más maravilloso que es lo eterno, que es lo espiritual, que viene siendo la palabra, que ellos sean los mejores adoradores. Yo tengo un hijo que le encanta la música
¿Cuál es mi trabajo? Pues orarle a Dios para que ese talento que Dios le ha dado a mi hijo mayor, pues lo use para su gloria. Que lo use, que yo un día pueda mirarlo allá arriba en el altar, adorando a Dios. Tengo un hijo más chico, que Dios le ha dado una sabiduría tan grande de ser muy imaginario, pero muy creativo con sus manos. Él tiene una imaginación tan grande, mi hijo chiquito, que ahora mi trabajo es decirle, Señor, pues ahora tú úsalo para ti, así como tú usaste a mucha gente, porque este libro, mi hermano, está lleno de testimonios, que Dios haya levantado hombres grandes, con talentos tan grandes, que los utilizó para su gloria, para Él. Entonces, ahora nuestro trabajo como padres es estar orando también por nuestros hijos, para que sigan el camino de Dios, pero para que le sirvan a Él. Creerle que Él lo va a hacer. Tenemos mucho trabajo por hacer. Este libro, como les digo, esta enseñanza estuvo maravillosa. Yo no sé si usted agarró algo bueno de esto, pero yo me agarré muchas cosas. Y falta mucho tiempo, yo sé que falta mucho tiempo para seguirle, pero yo creo que hablamos lo suficiente, ¿verdad? Si entendimos todo lo que Dios nos ha llamado. Yo creo